Hola amigos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos haga fuertes como el diamante, indestructibles, inamovibles, rígidos como un árbol de roble. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, qué tremendo estudio tenemos en este video. Que bueno, espero que me dé tiempo para poder decirles todo lo que les quiero decir. Empecemos hablando de lo que el profeta Daniel le profetizó al rey Nabucodonosor. Es increíble la gran cantidad de información que podemos obtener cuando nosotros analizamos ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y él vio esa estatua magnífica y tuvo muchas dudas de lo que significaba. El rey Nabucodonosor reflexionaba sobre cuándo sería el fin del mundo, sobre si su imperio duraría eternamente. Son preguntas que también nosotros nos hacemos. Cada persona que ha habitado en este mundo se hace esa pregunta: ¿durará el mundo para siempre? Y lo mismo pasó con el rey Nabucodonosor. Sin embargo, de repente Dios quiso revelarle a él lo que ocurriría. Y fue así como el rey soñó con una estatua cuya cabeza era de oro, su pecho de plata, sus caderas de bronce, sus piernas de hierro y por último sus pies eran de hierro y de barro cocido. El profeta Daniel fue llamado por el rey Nabucodonosor para que le interpretara este sueño. Y fue así como el profeta Daniel le profetizó que su reino, su imperio, no duraría eternamente. Y es que, amigos, a veces nosotros pensamos que todo durará para siempre, pero ni siquiera los imperios más poderosos del mundo son para siempre. No hay nada en este mundo que no tenga un principio y un fin. Leamos en Daniel capítulo 2 versículo 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Desde el primer imperio del mundo, el imperio babilónico, esta profecía que Daniel reveló al rey Nabucodonosor predecía quiénes serían los subsiguientes imperios que dominarían este mundo. Después del imperio babilónico seguiría el imperio medo-persa, luego a ese imperio le seguiría el imperio griego y luego el imperio griego sería conquistado por el imperio romano, que es en el que estamos hoy en día. Cuando leemos en Daniel capítulo 2, versículo 37, leemos: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan, hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Así que ahí están los 4 imperios que tendrían el dominio mundial sobre toda pequeña nación que hay en esta tierra. Sin embargo, el sueño era una mala noticia para el rey Nabucodonosor, porque revelaba que su imperio llegaría a su fin. El rey, por tanto, se ideó un plan para evitar que su reino llegara a su fin, aún y a pesar de que el profeta de Dios ya le había revelado que su reino iba a acabar. Pero ya vemos la soberbia del ser humano, de tratar de ir en contra de la voluntad de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Así fue como el rey se empecinó en crear una estatua igual a la que él soñó, pero ya no con las diferentes clases de metales, sino que ahora era toda de oro. No solo la cabeza, sino
todo el cuerpo, los pies y los brazos de oro. Leamos en Daniel capítulo 3 versículo 1 al 2. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su altura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Amigos, desde este pequeño versículo empezamos a ver el problema de lo que ocurre con el ser humano. La estatua que Dios le había mostrado al rey Nabucodonosor era de un hombre. Simbolizaba a la humanidad, pero además simbolizaba al hombre queriéndose salvar a sí mismo. Esta estatua, entonces, representa al humanismo, el hombre queriendo ser salvado por el hombre. Es por esto que el rey Nabucodonosor, en un intento por prolongar su reino, crea una estatua de un hombre, todo de oro, para que todas las personas lo adoraran. Sin embargo, ya el profeta Daniel le había advertido que sería Dios mismo quien destruiría los imperios de la tierra. Leamos en Daniel capítulo 2 versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¡Wow, amigos! El rey Nabucodonosor ya había sido advertido por Daniel de lo que ocurriría. Los imperios del mundo serían quitados de la faz de la tierra. Inclusive, no quedará memoria alguna de su grandeza, de sus construcciones, de sus edificios, de sus torres. ¡Wow! Es increíble si reflexiona sobre ello, amigos. Sin embargo, nosotros vemos el problema que tiene el rey. Es un síndrome, el síndrome del rey Nabucodonosor, el cual quiere extender el imperio del hombre. Esto lo vemos de muchas maneras en nuestro mundo. En primera instancia lo vemos en la iglesia cristiana, increíblemente, la cual dice que los reinos de la tierra continuarán para siempre cuando Jesús venga y llegue aquí a la tierra para gobernar en un milenio de paz y seguridad. ¡Qué increíble esto, amigos! Cuando la visión del profeta Daniel refuta de un tajo esa doctrina. Ya vemos que desde hace mucho tiempo Dios declaró que no va a quedar ningún vestigio de los reinos que hoy vemos en este mundo, de ningún país o imperio. No quedará nada. No habrá rastro de ellos, amigos. Ahora mira a tu alrededor, mira a tu magnífica ciudad, mira todo lo que te rodea, porque de ello no va a quedar rastro alguno. Es increíble. Sin embargo, el hombre ha estado en este deseo de impedir el cumplimiento de esa profecía que nuestro Padre Celestial ha dado. Lo vemos en muchas situaciones. En este caso, también lo podemos ver cuando se trata de extender la vida del colectivo. No del individuo, sino ahora de todo ser humano que habita en esta tierra a través de un medicamento. Es el mismo concepto, es tratar de supuestamente evitar que se cumpla la visión, la cual le fue revelada al profeta Daniel. Así que, amigos, ya vimos lo que ocurrió, lo cual es verídico en la historia mundial. El imperio del rey Nabucodonosor llegó a su fin, y luego llegó el imperio medo-persa, luego llegó el imperio griego, y luego el imperio romano. Es decir, todo se ha cumplido perfectamente. ¿Por qué no se cumpliría de nuevo exactamente lo que está descrito en la visión?
que llegará una roca y golpeará los pies y destruirá todo. ¿Por qué no? Si ya se ha cumplido todo lo otro. Es increíble, amigos. Sin embargo, hoy vemos al humanismo tratando de demostrar que sí puede continuar el imperio. En este caso estamos en el Imperio Romano. Ahora entendamos algo. La sección de los pies, que son parte barro cocido y parte hierro, corresponde a la división del Imperio Romano que ocurrió en el año 476 después de Cristo, cuando se forman 10 divisiones del Imperio Romano. Luego, de alguna manera, se concreta cuando el Papa de Roma recibe la corona como líder global de todas las iglesias. En ese momento, el Papa de Roma se conforma como el rey de este imperio de 10 dedos, pero que es parte barro cocido y parte hierro. Leamos en el capítulo 2, versículo 41. Los pies y los dedos que viste, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste, hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Pon atención a esa última parte, porque aquí los reyes de la tierra, los gobernantes del imperio, las altas esferas tomaron nota de eso. Entendamos lo que ocurre, amigos. Si tú quieres prolongar tu imperio, tienes que mirar qué es lo que hace que tu imperio fracase. Ya vimos que el emperador Nabucodonosor se dio cuenta que en la visión de la estatua seguía una parte de la estatua con pecho de plata, luego cadera de bronce y luego piernas y pies de hierro y los pies mezclados con barro cocido. Así que el rey Nabucodonosor dijo, bueno, como la parte débil de la estatua es la plata, el bronce, el hierro y el barro, pues yo la voy a hacer toda de oro. Y voy a obligar a toda persona que habita en este imperio a que adoren esa estatua. Y así mi reino perdurará para siempre. Así que vemos la manera de pensar del ser humano, que es increíble. Ahora, nos trasladamos al Imperio Romano. ¿Cuál será la manera del Imperio Romano de evitar que su imperio colapse? Cuando ya vemos que el problema del colapso de toda la estatua es precisamente en los pies, porque ahí es donde cae la gran roca, en los pies. Y resulta que en los pies es barro cocido de alfarero y hierro, por lo cual el imperio es débil precisamente en los pies. ¿Y cuál es la parte fuerte del imperio? Alguien diría que es el hierro y luego dirían que la parte frágil es el barro cocido. En este video no voy a dedicarme a explicar sobre qué es exactamente la parte fuerte y débil. No, en este video solo voy a mostrar la forma de pensar de los poderosos del mundo que quieren extender el imperio. Su forma de pensar es esta, que esa visión del profeta Daniel muestra que en el imperio romano hay una parte fuerte y una parte débil, una parte frágil. Entonces, de seguro convocaron a los brujos del reino, a los masones, en fin. Ya ustedes saben cómo está eso, ¿no? ¿Y qué dijeron? ¿Cómo podemos prolongar este imperio romano? ¿Cómo? Pues la solución es así. Eliminen el barro cocido. Y la estatua será entonces indestructible. Será solo hierro. Ya no será barro cocido. Ay, amigos, recontra plop. Entonces, ¿qué es eso?
¿Qué es eliminar el barro cocido de los pies de la estatua para dejar solo el hierro? ¿Qué es eliminar lo frágil para dejarlo fuerte? ¿Qué es? Ustedes ya lo saben porque ya se los he explicado. Es darwinismo social, o lo que también hemos ya visto es doctrina social de Tomás de Aquino, el creador de la doctrina social de la Iglesia Católica. Entonces es así que se establece que la raza fuerte, que es el colectivo, que según ellos es el hierro, debe eliminar a la raza débil, que es el individuo, que según ellos es el barro cocido. Así que ahí vemos, amigos, que el mismo hombre busca a través del poder del Estado separar de la sociedad al barro y al hierro. ¡Qué tremendo! Según ellos, sería el barro de la estatua del rey Nabucodonosor el que ocasiona el colapso del imperio. ¡Wow, amigos! Es realmente increíble esto, porque hoy se busca culpar a ciertas personas por las enfermedades que están ocurriendo en el mundo. Hoy se están buscando culpables por todas partes. Y esto no es nuevo. Esto es algo que se ha repetido una y otra vez en la historia del mundo. Por esto hablamos de darwinismo social, pero también de doctrina social católica, porque esto ocurrió también en la Edad Media, amigos. Así que en este intento por salvar el imperio final que habitará en el fin del mundo, porque bien dice el profeta Daniel que la roca golpeará la tierra cuando sea el tiempo de los 10 reyes, que son los 10 dedos de la estatua. Y esto lo estamos viendo en nuestros días. Sabemos que Jesús llegará en el Imperio Romano y cuando gobiernan estos 10 reyes, lo cual se ha cumplido perfectamente. Hoy entonces vemos un intento por hacer una separación, quitar al no medicado y dejar al medicado. El medicado es el ciudadano fuerte, el no medicado es el ciudadano débil, el barro cocido, la parte frágil. Amigos, tremendo. ¿Y qué pasa, amigos? Cuando se trata de excluir a un ciudadano que supuestamente sería el barro cocido, supuestamente entonces quedaría solo el hierro. ¿Entienden? Es de nuevo ese intento de perpetuar el metal de la estatua, así como el rey Nabucodonosor quiso perpetuar el oro que simbolizaba su reino al hacer toda la estatua de oro. Hoy los poderes del mundo quieren perpetuar el hierro, sabiendo que el barro es lo que hace frágil la parte de la estatua y que el hierro es lo que la hace fuerte. Así que si ellos solo pudieran sacar al barro, serían fuertes. ¡Qué tremendo, amigos! Ahora, todo esto según lo que ellos piensan, por supuesto. Aquí no estoy dando mi opinión al respecto. Tal vez la dé en un próximo video. Por tal motivo, amigos, ya vemos hasta dónde llega esto. Hay un intento por eliminar a cierto grupo de la población. Y esto lleva al genocidio. Porque por supuesto se está tratando de eliminar al barro cocido, que indudablemente tiene que hacer referencia a población, amigos. Es increíble. Esto nos lleva a un concepto que fue acuñado inicialmente por un señor masón perteneciente a la Royal Society llamado Thomas Malthus, quien tenía la teoría de que la población crecía geométricamente, pero que la producción de alimentos crecía de forma aritmética. Y para los que no conocen de estos temas, en general, una curva que crece geométricamente es una curva que crece vertiginosamente. Es muy pero muy empinada. Es decir, a medida que pasa el tiempo, su crecimiento aumenta con relación a su crecimiento anterior. Sin embargo, una curva que crece de manera aritmética crece proporcionalmente en el tiempo.
Entonces, por supuesto, una curva que crece geométricamente crece más rápido que una que crece aritméticamente. Según el señor Malthus, la población crece más rápido que la velocidad con que se producen alimentos. Así que estas dos curvas representan lo que es obvio, que pronto habrá una crisis alimentaria sin precedentes que llevará al mundo a competir por recursos naturales, y eso finalmente causará el colapso del mundo. La solución entonces de este señor endemoniado, satánico, masónico, llamado o apellidado Malthus, es la reducción de la población. Así como lo oyes, amigos, reducir la población es la solución, y a esto se le conoce como doctrina malthusiana. Él dice, no hay otra manera. Hay que reducir la población porque si no nos vamos a morir todos. Y de nuevo es el colectivo tratando de salvarse a costa del individuo. Reducir a cierto grupo de la población para tratar de salvar el colectivo. Es el mismo concepto en donde la estatua, que es de parte hierro y barro, quiere sacar al barro para permanecer toda de hierro. Es el mismo concepto, amigos. ¿Cómo harían eso? Poniendo químicos en los alimentos, agregándole flúor al agua, a través de los mismos medicamentos, haciendo que tener bebés sea costosísimo, obligando a la madre a trabajar para que la madre no pueda criar hijos. También, por supuesto, establecer clínicas para abortar a bebés indefensos en el vientre materno y, además, desarrollar todo tipo de métodos anticonceptivos, estableciendo también diferencia entre sexualidad y procreación, destruyendo y pervirtiendo la mente de los jóvenes, dándole a la sexualidad un halo de que está totalmente separada de la procreación y que la sexualidad no tiene como fin la procreación, sino el disfrute, el relajo, y quién sabe qué más. Luego las guerras, luego recordemos que el mismo Hitler también pensaba que las guerras eran moralmente aceptables porque su papel primordial era eliminar al más débil. Y es que, amigos, ese es el problema del darwinismo social. Aquellos que no tienen capacidad para dedicarse a pensar un momentico, piensan que decir que el hombre viene del mono es eso y nada más, pero trasladar al ser humano al mundo animal es someterlo a una doctrina horrenda que es la ley del más fuerte. ¿Y qué pasa cuando tú eres el más débil? ¿Verdad? Como decía alguien, solo los que no han sido abortados están de acuerdo con el aborto. Así que, amigos, ¿qué pasa cuando es el más débil el que es eliminado? En realidad, supuestamente, según el darwinismo social, se le estaría haciendo un favor al imperio. Y luego también tenemos al feminismo, que más tarde, bueno, si da tiempo, les mostraré cómo el feminismo fue creado por personas que predicaban el malthusianismo. El feminismo es puramente un movimiento ecologista y malthusiano, es decir, despoblacionista. Es por eso que las feministas usan pañuelos verdes, porque es un movimiento ecologista. Así que, amigos, en este intento por evitar que el imperio colapse, la solución entonces es eliminar el exceso de la población, es decir, a los más débiles, que serían supuestamente el barro cocido. Ok, amigos, pongamos atención. Esta doctrina de despoblacionismo radical luego se le dio a conocer como neomalthusianismo, porque se volvió como que mucho más agresiva. Entonces vino la ecología, la sostenibilidad, la economía circular, el consumo cero, la protección a la madre tierra y todas esas doctrinas relacionadas con el medio ambiente que uno pensaría que son buenas, ¿verdad? Es decir, todos queremos que la naturaleza esté limpiecita,
sin contaminación. Todos quisiéramos ver ríos cristalinos. Pero amigos, es increíble la capacidad de Lucifer de tomar algo que parece bueno y ponerle un veneno, el veneno de la serpiente, porque la doctrina ecológica es una doctrina endemoniada, parece mentira, y se los voy a probar. Es una doctrina cuyo fin es un fin despoblacionista. Es algo que se conoce como maltusianismo. El hecho de que hoy inclusive hay personas que no quieren tener hijos porque piensan que vienen a contaminar el planeta y que ya estamos sobrepoblados. ¡Qué increíble todo esto! Se nos ha puesto el concepto de que el planeta ha llegado a un límite, que somos demasiados y que los recursos ya no alcanzan. Es tremendo. Lo peor de todo es que esta gente tiene el poder para lograr que estas cosas ocurran. De alguna manera ellos pueden limitar el acceso a los recursos y de esta forma crear la concepción de que esto en realidad está ocurriendo para tratar de imponer esta idea de que la despoblación debe ser moralmente aceptada por la persona. Es tremendo, amigos. Ahora, vamos por partes. Los modernos neomalthusianos formaron algo que se llamó el Grupo de Chicago y luego la Federación Universal de la Liga de la Regeneración Humana, la cual tenía como periódico una revista llamada, adivinen cómo se llamaba la revista, amigos, adivinen a ver, se llamaba Lucifer. Sí, era un periódico dirigido por un señor llamado Moses Harman, quien luego fue capturado por el gobierno americano. Entonces, por supuesto, Lucifer es el primer despoblacionista. Habríamos de dudar entonces que estamos ante una doctrina satánica. El problema del hombre ateo y del cristiano ritualista es que practica un ateísmo disimulado y por tal motivo está despojado de la capacidad de discernir los planes malévolos del demonio. Porque cuando se habla de ecología en parte suena bien. Oh, un mundo donde el ser humano no contamine. Pero eso no viene de Dios, amigos. Y si no viene de Dios, está maldito. Como dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así ocurre con todo lo que gira alrededor de estos movimientos ecológicos. Su fin es un fin de despoblación. Se habla, por ejemplo, de cero desechos. ¡Ay, sí, qué bello! Cero desechos. ¿Entendemos acaso lo que eso significa? Bueno, amigos, en esta revista en la que se publican todas estas doctrinas ecologistas llamada Lucifer, donde se las estoy mostrando aquí, para que no digan que esto es teoría de conspiración, concretamente dice: la conciencia ecológica de la frágil red de interdependencia que une al hombre y a la naturaleza nos ha convertido en depositarios más conscientes de nuestros recursos naturales. Luego también dice: podría surgir en las décadas y siglos venideros un novus ordo seclorum. Amigos, nuevo orden de la era para toda la familia humana. Extender el imperio por un milenio es una doctrina satánica. Qué increíble que esto se predique en las iglesias. Ya vemos que los judeo-masónicos lo predican, los testigos de Jehová, los católicos, los evangélicos, todos dicen que Jesús bajará del cielo para que todos vivamos en un gobierno global de Jesús y que los imperios del mundo seguirán sus estatuas, sus torres, sus edificios. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo será borrado de la faz de la tierra. No quedará ni un rastro de los imperios del mundo. Así que esto no es un concepto cristiano, aunque se predique en la iglesia cristiana, es un concepto endemoniado. Amigos, esto tira por traste la visión
que el profeta Daniel le dio al rey Nabucodonosor. Sin embargo, ya vemos que lo que pensábamos que era bueno, ecología, huella de carbono, cero desechos, vida sostenible, no son más que doctrinas directas del pozo del abismo, empaquetadas en frascos bonitos, pero que tienen el veneno de la despoblación mundial, llamada hace 100 años como maltusianismo, considerando que la humanidad llegó a un punto límite y que ya vemos muchas personas en esta tierra y que la única manera de que el planeta se reponga de su desgaste es deteniéndolo todo. ¡Wow, amigos! Así que en este video vamos a ver cómo los máximos líderes del mundo lamentablemente profesan una doctrina maltusianista, entre ellos el más célebre, el Papa Francisco, quien en su encíclica Laudato Si precisamente expone el problema del consumismo y la producción como detrimento para la sostenibilidad de esta tierra. El Papa escuetamente pide detener el consumismo y exige que el hombre se convierta a la ecología. Plop. Hasta donde yo sé, tengo que convertirme a la doctrina de Jesús, no a ninguna ecología. Tremendo, amigos, cuando además vemos que la ecología es luciferianismo. Parece increíble y hasta para quedar perplejo la capacidad del demonio para presentarse de una manera que parece tan buena. ¿Quién no estaría de acuerdo con la ecología? Es que no es de gratis, que es una doctrina que se ha apoderado del mundo. Pero ¿dónde vemos en la Biblia un mandato de Dios que diga que el hombre debe subyugarse a la ecología? Por ninguna parte. Y ya hemos hablado de estos temas. Todo se reduce simplemente a la forma en que los gobiernos administran sus desechos. En algunas ciudades de China tú puedes pescar dentro de la misma ciudad, aun y cuando sean ciudades de 10 millones de habitantes, cosa que es impensable en una ciudad de Sudamérica. ¿Qué hay de diferente? Simplemente el Estado no sabe manejar sus desechos. Así de sencillo. Pero no es para andar reduciendo a la población. ¡Wow, amigos! Tremendo. Esto nos lleva al Club de Roma. ¿Y qué es el Club de Roma? Es una organización no gubernamental fundada en Roma en el año 1968 por un pequeño grupo de personas, entre las que habían científicos y políticos. Sus miembros estaban tan preocupados por mejorar el futuro del mundo a largo plazo, de manera holística. De nuevo, extender el imperio. El Club de Roma encargó el conocido informe Los límites al crecimiento, el cual fue desarrollado por el MIT. La autora principal de dicho informe fue la señora Donella Meadows, biofísica y científica ambiental, y en cuyo informe se llegó a la conclusión de que el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de recursos naturales ha llegado a un límite que pone en riesgo la vida del ser humano y que si se mantiene sin variación, pues la Tierra no durará 100 años. Y este informe fue hecho en 1972. Ahora, amigos, qué curioso todo esto, ¿verdad? Porque cuando se nos habla de 100 años como fecha límite, la tesis principal de este informe, en donde tenemos un planeta limitado y una población que crece de forma exponencial, declara que esto no tiene solución, amigos. Es decir, hay que ponerle límites al crecimiento. Y bueno, ¿crecimiento de qué? ¿Crecimiento de las ciudades? ¿De la población? ¿De qué? Tremendo, amigos. Ponga atención a esto. Esta científica llamada Donella Meadows no hace sino reencauchar la misma doctrina malthusiana. Declara que el planeta Tierra llegó a un límite. Y habla de 100 años como límite.
como tiempo para que el planeta despierte. Eso me recuerda lo descrito en Isaías capítulo 65 versículo 20. No habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el que de 100 años pecare será maldito. Qué tremendo, amigos. Como vemos, para estos maltusianos, lo declarado por Dios es imposible. Ellos siempre le llevan la contraria a Dios. Y hablando de niños, esto nos lleva al feminismo. Nosotros siempre hemos pensado que el feminismo era un movimiento cuyo único objetivo tenía luchar por los derechos de la mujer. Sin embargo, detrás del feminismo está el veneno de la serpiente y está la doctrina maltusiana. Leamos el libro del maltusianista llamado Abelino Luis Bulfi, Huelga de vientres, el cual fue publicado en el año 1906. Este médico anarquista y maltusianista declaró que las mujeres debían entrar en huelga y dejar de parir hijos. Ahí lo tenemos, amigos. Es una herramienta del despoblacionismo. Y muchas mujeres aceptaron estas cosas, pensando que era lo mejor. No quisieron engendrar hijos. Astutamente entonces se separó la sexualidad de la procreación a través de medios anticonceptivos, porque de otra manera no se hubiera podido lograr. Y entonces, luego de que las personas han sido sometidas a este proceso, piensan que traer un hijo a este mundo es traerle más sobrepoblación al mundo. Entonces, ¿de dónde viene el paño verde que traen estas feministas enrollado en el cuello? Porque, amigos, ya vemos que es un movimiento maltusiano. Y si es maltusiano, entonces es ecológico. Y por tanto, ahí vemos de dónde viene el paño verde. En 1977, una señora llamada Wangari Maathai creó en Kenia el movimiento Cinturón Verde. Es un programa rural de plantación de árboles para prevenir la desertificación, dándole trabajo a mujeres pobres. Este movimiento pretendía conservar el medio ambiente, mejorar las condiciones de vida de la mujer. Y ahí tenemos, amigos, el imperio perdurará, sembrando árboles. Por eso se nos dice, hay que sembrar árboles, hay que sembrar árboles. Y alguien decía, pero ¿qué de malo tiene, Cusatón? Eso no tiene problema. Ya vemos por dónde va la cosa, hasta dónde llega esto. Una mujer piensa que es mejor sembrar árboles que tener hijos. De hecho, también muchos hombres lo consideran. Eso nos lleva al término madre tierra. Y nosotros pensaríamos, ¿cuál es el problema con ese término? El Papa Francisco invita en su encíclica Laudato Si a adorar a la madre tierra, a protegerla. Sin embargo, el concepto madre tierra no es cristiano, pero además de todo tiene un origen maltusiano. Parece increíble, es decir, algo que aparentemente viene de una cultura indígena, la madre tierra. ¿Cómo puede llegar al punto de convertirse en algo que nos lleve a la despoblación, al maltusianismo? ¿Cómo puede ser posible esto? El problema es cuando esto es acogido por el Estado, amigos. Ahí es cuando vamos a ver cómo sí es posible. Entonces, o tú proteges a la madre tierra o nos morimos todos. Y si no la proteges, te mueres tú. Entonces, ¿qué pasa cuando la solución del Papa Francisco para proteger a la madre tierra es reposar en domingo? Y resulta que el domingo no es el verdadero día de reposo, sino que es el sábado. Entonces, ahí vemos quién pretenden declarar como el barro cocido a los que guardan los mandamientos de Dios. Para este grupo de libre pensadores, el barro cocido son todos los que guardan las leyes y estatutos de la palabra de Dios, y son ellos los que deben ser
eliminados de la parte de hierro de la estatua con la que soñó el rey Nabucodonosor. Es por esto, amigos, que ya habíamos dicho, la doctrina malthusiana es en sí una doctrina colectivista del bien común y es una doctrina social de la Iglesia Católica que lleva al darwinismo social. Miremos cómo en 1906 se publicaba una revista llamada Mother Earth, que significa Madre Tierra, y era publicada por una mujer anarquista llamada Emma Goldman. Y bueno, amigos, era una publicación que buscaba la ecología. ¿Y quién era Emma Goldman? Era un miembro del grupo de Chicago. Entonces, sí había malthusianismo, es decir, el intento por la despoblación, porque es que eso es el malthusianismo. Entonces, entendamos algo. Cuando recordamos las piedras de Georgia, no sé si alguien todavía no las conozca, en donde está escrito que el número adecuado de habitantes que pueden vivir en pleno equilibrio con la madre tierra es solo de 500,000 personas. Y resulta que hoy somos casi 8,000 millones de personas. Entonces, ahí vemos, amigos, lo que significa esto. Pero luego, si pensamos que esto es un asunto del pasado, ya vemos que no lo es. El mismo Papa Francisco lo lidera. Pero también en Estados Unidos hay un partido político llamado Green New Deal que es liderado por una congresista llamada Alexandria Ocasio-Cortez, la cual profesa la ecología, la huella de carbón, la vida sostenible, conceptos que son neomalthusianos. Sin embargo, entonces, ¿qué pasa cuando ya vemos que son conceptos luciferianos? Por supuesto, si llevan a la despoblación. Entonces, amigos, ya habíamos estudiado que Darwin era luciferiano y ahora vemos el darwinismo social, el intento por eliminar la raza débil, y ahora vemos el neomalthusianismo, aborto, anticonceptivos, feminismo, feminización del hombre, eutanasia, guerra, flúor en el agua. Es decir, la lista no acaba. Todo esto viene a través de el concepto de expulsar el barro cocido de la estatua del rey Nabucodonosor. Es increíble. Sin embargo, ¿qué decretó Dios? El imperio llegará a su fin. No hay forma de saltarse eso. Pero el ser humano dice, no será así. Eliminaremos la parte débil del imperio, al barro cocido. Recordemos que en el capítulo 4 del origen de las especies, publicado por Darwin, se dice, llegará un día en que las razas humanas civilizadas habrán exterminado y reemplazado a todas las salvajes por el mundo esparcidas, y entonces la laguna será aún más considerable, porque no existirán eslabones intermedios entre la raza humana que propenderá en civilización, a saber, la raza caucásica y una especie de mono inferior, por ejemplo, el papión, en tanto que en la actualidad solo existe entre el negro y el gorila. ¡Wow! Ese tipo estaba deschavetado. ¡Qué increíble! En el fin de los tiempos, además de todo, vamos a ver al demonio tomar un poder que nunca antes había tenido. Y sí, vamos a ver desastres naturales, pestilencias, terremotos, guerras y hambrunas. No porque sea cierto lo del tal malthusianismo, sino porque una roca viene a destruir la estatua. Así que tenemos que tener cuidado con lo que nos están diciendo estos científicos, porque esos científicos que tenemos hoy en día son darwinistas sociales y neomalthusianistas. Mucho cuidado, amigos. Entonces, llegarán las personas luego a pensar que todos estos desastres son consecuencia de la sobrepoblación y que entonces está bien que de vez en cuando se mueran por ahí las personas, porque si no nos moriremos todos. Es un concepto satánico y que es por supuesto colectivista. Hoy vemos cómo se nos dice
que tenemos que hacer algo no por el individuo, sino por el colectivo. Es el mismo concepto porque estamos en el tema del neomalthusianismo y por tal motivo la estatua del rey Nabucodonosor busca apoyar al colectivo y tratar de expulsar al barro cocido, que son individuos, amigos. Entonces, qué increíble esto. Es por esto que vemos el concepto que tienen las personas, las cuales se alarman cuando unos cuantos se mueren de enfermedad natural, pero no se alarman cuando unos cuantos se mueren por el medicamento. Porque es increíble, ¿verdad? La enfermedad natural viene como castigo de Dios, pero el medicamento viene como salvación del hombre. Entonces las personas están dispuestas a aceptar la salvación del hombre, no importa lo que cueste lo que cueste, con tal de ser salvados por el hombre y no por Dios. ¡Wow! Es increíble. Ahora, Jesús declaró en Mateo capítulo 24, versículo 10 al 12, muchos tropezarán en el fin de los tiempos, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es totalmente verídico llegar a un mundo en donde la persona piense que está bien que otras personas mueran sin que hayan cometido ningún delito, solo porque supuestamente tenemos a un planeta sobrepoblado, es un concepto de odio puro, es un concepto donde no hay ningún tipo de amor. Y este concepto lo está manejando la iglesia cristiana. Es la misma iglesia cristiana la que profesa el neomalthusianismo. Ya vemos la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. ¿Y hasta qué punto está llegando eso? En donde no se te permiten enterrar a los muertos, sino que quieren convertirlos en compostaje, porque la madre tierra no tiene capacidad para tanta persona. Esto es tremendo, amigos. En este caso, vemos hasta dónde llega el intento endemoniado del ser humano para detener los planes de Dios. Es que es darwinismo social. Es que, amigos, cuando el ser humano trata soberbiamente de rechazar algo que ya está descrito por Dios, lo que viene es un colapso absoluto. Cuando vemos el brazo armado del malthusianismo, preguntamos ¿cuál es? Es el darwinismo social, porque el malthusianismo solo plantea un problema que además nunca existió, el de que tenemos sobrepoblación. Pero luego viene el darwinismo social como herramienta del imperio para darle solución a ese problema. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el imperio romano pretende, de alguna manera, verse como el mejor imperio que haya existido, cuando en realidad la estatua del rey Nabucodonosor nos dice que es todo lo contrario, porque la estatua en la cabeza era de oro, es decir, que el imperio del rey Nabucodonosor era esplendoroso, era mucho más majestuoso. Luego siguió la parte de plata del imperio medo-persa. Era un metal de menor valor que el oro, pero todavía es un metal de valor. Luego siguió el bronce del imperio griego y luego siguió el hierro, que el hierro es un metal común y ordinario. Sin embargo, vemos un intento en el imperio romano de hacerse ver como la mejor raza que ha existido en el mundo. Esto lo vimos de forma cruda con Hitler. Para Hitler, que era alemán, pero que además era ciudadano ¿de dónde? Del imperio romano, él era la mejor raza del imperio romano, mejor que razas del imperio griego, medo-persa o babilónico. Hitler era lo mejor. Los judíos, los negros y los chinos eran la raza débil y tenía que eliminarlos. Ahora alguien dirá, sí, Ecusatón, pero Hitler invadió a Francia. Sí, pero no exterminó a los franceses. Tal vez la invadió, pero no quiso exterminarlos. Cosa distinta ocurría con aquel que no perteneciera
al Imperio Romano, amigos. Entonces, ahí vemos hasta dónde va el darwinismo social. Es un concepto que Darwin le llama selección natural, que es la lucha por la supervivencia del más fuerte. ¿Y cómo se llamó el libro que escribió Hitler? Se llamó Mi lucha. Plop. Es increíble, amigos. Así que ahora vemos que lo que parece bueno para el hombre es en realidad camino de muerte. Multitudes han acogido la ecología, la sostenibilidad. No saben que son doctrinas que llevan implícitas la despoblación. Y vemos que sí ha ocurrido. El feminismo ha matado a millones de bebés. Es decir, que el feminismo sí ha despoblado a la humanidad. ¿A cuántos matará la ecología y la sostenibilidad? Está por verse. Pero sabemos, amigos, que en los libros de estos malthusianos hay un concepto, y es el concepto de imponer un año entero de reposo o de cuarentena. Es lo que yo llamo la cuarentena climática. Y amigos, pronto viene la cuarentena climática en donde el mundo se va a detener y no te van a permitir hacer nada hasta que el mundo acepte la vacuna climática o el bautismo negro climático, que en este caso será reposar en domingo. Por supuesto que, así como está ocurriendo ahora, donde todas las personas quieren desesperadamente obtener el medicamento para tratar de volver a la vieja normalidad, así volverá a ocurrir y pasará que también las personas estarán felices de reposar en domingo con tal de que los dejen salir de la cuarentena climática. Esto está pronto a ocurrir, amigos, y es lo que el Papa Francisco ha declarado en su encíclica Laudato Si, que no es más que un reencauchamiento del malthusianismo. Es increíble, amigos. Es el hombre tratando de salvarse a sí mismo, pero resulta que cuando el hombre se trata de salvar a sí mismo, lo único que logra es autodestruirse. ¡Wow, amigos! Recordemos el video pasado y cómo el imperio babilónico no colapsó por la mano de Dios, sino por la soberbia de su rey Belsasar. Asimismo, ocurrirá con el imperio romano. Buscarán ser un imperio indestructible, pero haciendo eso, lograrán su destrucción total. Tremendo, amigos. Estamos por ver cosas tremendas. Las personas no saben lo que está por ocurrir. Es hora de arrepentirse como nunca antes. Es hora de dejar de pecar. Es hora de ir corriendo a los brazos de Jesús, porque estamos rodeados de malthusianistas. El problema además empeora cuando estas doctrinas ya no están en reuniones secretas de la masonería. Estas doctrinas ahora han sido introducidas en la mente de los simples y hoy tu vecino piensa que está bien que un individuo muera para salvar al colectivo. Hoy tu vecino piensa que está bien que el Estado te obligue en contra de tu voluntad a recibir un medicamento si eso va a favor del colectivo. Son todas ideologías despoblacionistas y parece que no lo fueran. Alguien diría que es todo lo contrario, Cusatón. Se está tratando de salvar el colectivo. No es así. Ya he dado prueba en este video que esto viene del mismo Lucifer. ¿Pensamos nosotros que Lucifer trata de salvar al colectivo, amigos? La respuesta es un rotundo no. Ahora, en próximos videos les voy a dar prueba de quién en realidad es ese barro cocido y por qué el reino es realmente frágil. Porque, amigos, estas personas declaran que el barro cocido son los verdaderos cristianos. Pero bueno, sabemos que no es así. Sabemos, amigos, que pronto muchas personas se volverán tremendamente débiles debido a que acogerán estas doctrinas malthusianas. Y por supuesto, son doctrinas de despoblación. Y es lo que vamos a ver, amigos, despoblación. Hasta pronto, amigos.